¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué el mismo pueblo que nos transmitió las sagradas escrituras y que durante siglos anheló la llegada del Mesías, no reconoció a Jesús como el Salvador prometido? Esta es una interrogante que ha generado asombro y debate entre los cristianos durante más de 2000 años. Y hoy nos adentraremos en este enigma. Imagina este escenario. Un pueblo escogido por Dios, que poseía profecías y promesas claras, aguardando con ansias a su Redentor, pero que, cuando finalmente aparece, no logran identificarlo. Parece el guión de una historia cargada de sorprendentes giros divinos, ¿no te parece? Pero no se trata de una simple narración ficticia, sino de un hecho histórico que ha dado forma a la historia religiosa y que todavía sigue afectando el mundo en que vivimos. Este acontecimiento no solo cambió para siempre el rumbo del cristianismo, sino que también provocó siglos de tensiones, intensos debates teológicos y profundas divisiones entre comunidades que de manera paradójica comparten un mismo origen. Quizá pienses en este momento, es sencillo, simplemente no creyeron en él. Pero espera un instante, porque la realidad es mucho más compleja y apasionante de lo que imaginas. Lo que estamos a punto de iniciar es un viaje que nos conducirá a través de la historia, la teología y la cultura, desafiando ideas que tal vez tengas muy arraigadas y ampliando tu comprensión sobre este asunto. Viajaremos desde las antiguas y bulliciosas calles de Jerusalén hasta las actuales y vibrantes comunidades judías, con el objetivo de descubrir las verdaderas razones detrás de este rechazo. Y lo que vamos a encontrar podría cambiar para siempre tu manera de percibir no solo la relación entre judíos y cristianos, sino también tu manera de entender tu propia fe. Este recorrido nos ayudará a ver que, muchas veces, nuestras interpretaciones modernas de la Biblia han sido moldeadas por siglos de tradición cristiana, lo que podría haber distorsionado la forma en que entendemos las expectativas originales del pueblo de Israel. Por eso, te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría transformar por completo tu visión sobre este tema tan profundo y delicado. Y claro, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Prepárate, ajusta tu cinturón, abre tu mente y mantén tu corazón dispuesto. Estamos a punto de sumergirnos en uno de los misterios religiosos más impactantes de todos los tiempos. Al concluir este video, tendrás una comprensión que pocos cristianos han alcanzado y estarás mejor preparado para promover el diálogo y tender puentes. Esta no es solo una cuestión de teología, sino también una oportunidad para aprender a mirar la fe del otro con respeto, profundidad y contexto. Descubriremos no solo lo que creían los antiguos, sino también cómo esas creencias moldearon su identidad colectiva y su forma de imaginar el futuro. ¿Estás listo para que tu perspectiva cambie? Entonces, acompáñame en este viaje revelador para descubrir por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Te aseguro que las razones te sorprenderán, te cuestionarán y al final enriquecerán tu fe de formas que quizás nunca habías considerado. Para comprender a fondo por qué el pueblo judío no acepta a Jesús como el Mesías, es necesario retroceder en el tiempo y transportarnos a las agitadas calles de la antigua Israel. Imagínate en medio del bullicio del mercado, rodeado por el aroma embriagador de las especias y las intensas discusiones sobre la llegada del Mesías tan esperado. Este escenario, aunque lejano a nuestra vida moderna, es fundamental para entender la clave de nuestra pregunta. En aquella época, la atmósfera estaba saturada de expectación. El pueblo judío había soportado siglos de dominación, primero por los babilonios, luego por los persas, más tarde por los griegos,
y finalmente sufrían bajo el implacable yugo del Imperio Romano. Su esperanza descansaba en las promesas que hallaban en sus textos sagrados, promesas que anunciaban la llegada de un libertador que restauraría su nación y la devolvería a su antiguo esplendor. Las heridas causadas por la opresión, la destrucción del templo y el exilio habían alimentado en ellos un anhelo profundo por un redentor visible y poderoso, alguien capaz de actuar con fuerza política y militar para revertir su sufrimiento histórico. A este anhelo se sumaba el peso de las profecías que, según su interpretación, describían a una figura victoriosa, gloriosa y encargada de restaurar a Israel. Los sabios y estudiosos de la época discutían intensamente sobre la naturaleza de este Mesías. Algunos lo veían como un líder político, otros como un juez justo, e incluso existía la creencia de que podían venir dos Mesías, uno que sufriría, el Mesías ben José, y otro que triunfaría, el Mesías ben David. Esta variedad de opiniones muestra la complejidad del tema y lo alejada que estaba la idea de un Mesías crucificado de sus expectativas. En su mentalidad, la cruz no era símbolo de redención, sino de humillación y maldición, tal como lo expresa la misma Torá. Maldito el que cuelga de un madero. Deuteronomio 21:23. Pero, ¿qué era exactamente lo que esperaban? Aquí es donde la cuestión se vuelve realmente fascinante. Las expectativas mesiánicas de la antigua Israel eran mucho más ricas y elaboradas de lo que solemos imaginar hoy. Ellos no aguardaban un Salvador espiritual como muchos conciben a Jesús actualmente. No, su esperanza estaba enfocada en un tipo de Mesías completamente distinto. Imagina a un rey guerrero, descendiente directo de David, entrando montado en un majestuoso caballo de guerra, empuñando una espada. Este Mesías sería quien derrocaría a sus opresores, restauraría la dinastía davídica y traería consigo una era de paz y prosperidad para Israel, tal como lo anunció el profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Isaías 9:6. Y no solo eso, también esperaban señales celestiales impresionantes, como terremotos, cielos que se abrirían y ejércitos angelicales descendiendo desde lo alto. Muchos imaginaban que el establecimiento del reino de Dios en la tierra sería algo visible y tangible, con un trono real en Jerusalén y todas las naciones del mundo rindiendo tributo. Con unas expectativas tan elevadas, resultaba prácticamente imposible que una figura humilde que predicaba el amor al prójimo y que terminó muriendo a manos de los romanos pudiera ser vista como el Mesías prometido. Además, Jesús no cumplió con ciertos aspectos de las profecías mesiánicas, según las interpretaciones de los sabios de Israel. No reconstruyó el templo, no reunió a las tribus dispersas de Israel, no instauró la paz global, ni sometió a los enemigos que oprimían al pueblo. Desde esta perspectiva, esto lo descartaba automáticamente como candidato al título de Mesías. Pero estas esperanzas no surgieron de la nada. Se habían forjado con el paso de los siglos, alimentadas por el estudio profundo de las Escrituras, las oraciones y la esperanza mantenida a pesar del sufrimiento constante. Para muchas generaciones, el Mesías era la prueba viva de que Dios seguía recordando a su pueblo. Los conocidos rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, evidencian que incluso pequeños grupos religiosos del siglo I estaban convencidos de la llegada inminente de dos Mesías, uno de carácter sacerdotal y otro de linaje real. Esto nos muestra que la expectativa del Mesías era el corazón de la vida espiritual judía, un tema recurrente y profundamente discutido, lleno de detalles y matices. Sin embargo, la liberación política no era el único aspecto de la esperanza mesiánica. También anhelaban una renovación espiritual.
El profeta Jeremías había hablado de un tiempo futuro en el que Dios establecería una nueva alianza con su pueblo, escribiendo su ley en lo más profundo de sus corazones. Jeremías 31, 31, 33. Se esperaba que el Mesías restaurara el culto legítimo en el templo y reuniera de nuevo a todos los exiliados esparcidos por el mundo. Según la visión tradicional, esta nueva era traería consigo una transformación radical. El sufrimiento desaparecería, la injusticia se erradicaría, los enfermos serían sanados, los muertos resucitarían y el mundo entero conocería plenamente a Dios. Era una visión a la vez espiritual y terrenal, intensamente vinculada a la identidad nacional y religiosa del pueblo de Israel. Y aquí es donde la cuestión se vuelve aún más fascinante. Estas expectativas no eran simples sueños vagos o anhelos sin fundamento, sino que estaban sólidamente arraigadas en siglos de interpretación de las profecías y en una tradición teológica muy elaborada. El pueblo judío escudriñaba meticulosamente sus escrituras, desarrollando una teología mesiánica compleja. Estudiaban, por ejemplo, el pasaje de Daniel 7, 13, 14, que describe a uno como hijo de hombre, viniendo entre las nubes del cielo y recibiendo dominio sobre todas las naciones. También meditaban sobre Zacarías 9, 9, 10, que habla de un rey justo que llegaría a Jerusalén montado en un asno, trayendo consigo salvación. Incluso los salmos conocidos como mesiánicos, como el Salmo 2 y el Salmo 110, reforzaban la imagen de un líder dotado de autoridad divina para gobernar y proteger a Israel. Pero aquí radica el verdadero núcleo de la cuestión, la clave para comprender el rechazo de muchos judíos a Jesús como Mesías. Todas estas profecías eran interpretadas a partir de las duras circunstancias que vivían bajo el dominio romano. La idea de un Mesías conquistador que liberara políticamente a Israel y restaurara su soberanía resultaba sumamente atractiva. Por eso, cuando Jesús apareció predicando la redención espiritual y no liderando una revolución militar, no es de extrañar que muchos no pudieran aceptar su mensaje. Su enfoque difería demasiado de las expectativas mesiánicas dominantes de su época. Además, sus críticas abiertas contra las autoridades religiosas, fariseos, saduceos y escribas, no fueron interpretadas como señales proféticas, sino como amenazas internas. Sus acciones no solo no confirmaban su mesianismo, sino que para muchos encendieron sospechas de herejía o incluso de engaño. A esto hay que añadir un factor crucial. Jesús murió de la forma más degradante y dolorosa que podía imponerse en aquel tiempo, la crucifixión, castigo reservado a los peores criminales y traidores al imperio. ¿Cómo aceptar que el Mesías de Israel muriera de esta manera a manos de los opresores? En lugar de derrotarlos, fue derrotado. En vez de levantar un ejército, eligió el camino del sufrimiento. Todo esto contradecía abiertamente la imagen gloriosa y victoriosa que el pueblo tenía de su futuro redentor. Para ellos, la cruz no era símbolo de victoria espiritual, sino de humillación, derrota y maldición, tal como expresaba la Torá. Maldito el que cuelga de un madero. Deuteronomio 21:23. Esta muerte pública y vergonzosa fue para muchos la prueba definitiva de que Jesús no podía ser el elegido de Dios. Además, no podemos olvidar que en el judaísmo de aquella época, la bendición de Dios se asociaba firmemente al éxito visible y concreto. Un Mesías torturado y ejecutado no encajaba en absoluto con el perfil mesiánico esperado. A esto se sumaba la preocupación por la pureza ritual, la estricta observancia de la Torá y la defensa de las instituciones religiosas, como el templo y el Sanedrín. Jesús,
al enfrentarse continuamente a las autoridades religiosas y enseñar doctrinas que muchos consideraban extremas o incluso blasfemas, generaba en los líderes más inquietud que esperanza. Este trasfondo histórico es esencial, ya que nos muestra que el rechazo a Jesús por parte de los judíos no se debió a una simple terquedad o falta de fe, sino que estuvo profundamente arraigado en siglos de interpretación teológica cuidadosamente elaborada y en la esperanza ferviente de una restauración nacional. Durante generaciones, los rabinos habían construido un marco teológico sólido sobre cómo debía manifestarse el Mesías. Y desde su punto de vista, Jesús simplemente no cumplía con esos criterios. No fue una simple reacción emocional, sino una postura teológica bien argumentada. Su fidelidad a la Torá y a las enseñanzas tradicionales era vista como una expresión de obediencia a Dios, no como un rechazo a la verdad. Y llegamos así al punto central: el abismo teológico que separa las interpretaciones judías y cristianas sobre las profecías del Mesías. Esta diferencia no es solo una cuestión de distintas opiniones, sino una divergencia fundamental en la manera de leer e interpretar las mismas escrituras. Imagina que sostienes un antiguo pergamino, desgastado por el paso del tiempo. Las palabras que en él están escritas son exactamente las mismas para un judío y para un cristiano, pero el sentido que cada uno extrae es completamente distinto. Este es, en realidad, el núcleo de la división teológica. No es solo una cuestión de idioma o traducción, sino de dos cosmovisiones que llegan a conclusiones opuestas. Los cristianos ven en las Escrituras una historia que culmina en Jesús, mientras que los judíos las interpretan como una promesa aún por cumplirse, esperando un Mesías que concrete todas las profecías de manera literal y colectiva. Un buen ejemplo es la conocida profecía de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal: una joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Nosotros, los cristianos, la relacionamos de inmediato con el nacimiento milagroso de Jesús. Sin embargo, para los estudiosos judíos, este versículo tiene un contexto y un sentido totalmente distinto. En el hebreo original, la palabra traducida como virgen es alma, que en realidad significa mujer joven. Los sabios judíos sostienen que esta profecía se cumplió en tiempos de Isaías, refiriéndose a un evento contemporáneo, no a un nacimiento milagroso que tendría lugar siglos después. En su interpretación, era una señal dirigida al rey Acaz sobre la caída de sus enemigos y no una predicción mesiánica futura. Incluso argumentan que, de haber querido referirse explícitamente a una virgen, el texto hebreo habría utilizado la palabra Betulá, que sí significa virgen de forma inequívoca. Esta diferencia, que se transmitió a través de la traducción griega conocida como la Septuaginta, fue una de las raíces de la separación entre las interpretaciones judías y cristianas. Para los cristianos, esta traducción griega permitió una lectura cristológica. Para los judíos, representó un error de interpretación o una aplicación fuera de su contexto original. Otro aspecto clave es la forma en que ambos grupos conciben el cumplimiento profético. Mientras que para la teología cristiana las profecías pueden cumplirse de manera simbólica, espiritual o progresiva, el judaísmo sostiene que deben realizarse de forma literal y visible. Por ello, muchas de las afirmaciones cristianas sobre Jesús como cumplimiento de ciertas profecías no resultan convincentes para los sabios judíos. Ellos preguntan: ¿dónde está la paz mundial? ¿Dónde la justicia completa? ¿Dónde la reconstrucción del templo? ¿Dónde están las naciones acudiendo a Jerusalén? Mientras estas cosas no ocurran, según su perspectiva, el Mesías todavía no ha llegado.
Este contraste revela también una diferencia aún más profunda, la forma en que cada tradición entiende el tiempo y el proceso de redención. Para el cristianismo, la redención comenzó con la primera venida de Jesús, y su cumplimiento definitivo aún está pendiente, esperando su segunda venida. Por el contrario, el judaísmo sostiene que todo debe ocurrir de una sola vez, en un acto de redención visible, transformador y definitivo. En otras palabras, el Mesías no debía traer solo una promesa futura, sino provocar de inmediato una transformación real en el mundo. Consideremos ahora otra profecía fundamental, la figura del siervo sufriente de Isaías 53. Para los cristianos, este pasaje es una clara referencia a la muerte sacrificial de Jesús. No obstante, la interpretación tradicional judía entiende que esta figura representa al propio pueblo de Israel, que ha sufrido a lo largo de la historia en nombre de la humanidad. Esta lectura no es reciente, sino que ya la sostenían antiguos comentaristas como Rashi y otros sabios medievales, quienes afirmaban que el siervo al que se refiere Isaías es Israel mismo, un pueblo que ha sido castigado por las naciones, pero que finalmente será vindicado por Dios. Esta interpretación encaja, además, con múltiples textos bíblicos donde Israel es llamado repetidamente el siervo de Dios, sufriente pero fiel. Estas diferencias interpretativas se extienden a muchas otras profecías. Por ejemplo, Miqueas 5:2, que para los cristianos anuncia el nacimiento de Jesús en Belén, es leído por los judíos simplemente como una referencia al linaje davídico del Mesías, sin especificar que su nacimiento deba ocurrir en esa ciudad. Zacarías 12:10, donde se dice, mirarán al que traspasaron, es interpretado por los cristianos como una profecía sobre la crucifixión, mientras que la tradición judía lo ve como un lamento nacional por la pérdida y sufrimiento de un líder. Incluso pasajes como Isaías 9:6, que menciona a un niño que nos ha nacido, suelen ser considerados por los judíos como referencias a reyes davídicos contemporáneos, como el rey Ezequías, y no como una profecía mesiánica. Pero el asunto va más allá de versículos específicos. Toda la concepción judía sobre quién debe ser el Mesías y qué debe lograr es diferente. En la tradición judía, el Mesías debe cumplir ciertas condiciones claras: reunir a todos los judíos dispersos, reconstruir el templo en Jerusalén, instaurar la paz universal y llevar al mundo entero al conocimiento pleno de Dios. Desde esta perspectiva, Jesús no cumplió con estos requisitos esenciales. Además, la idea de que el Mesías venga a sufrir y morir por los pecados de los demás es ajena al pensamiento judío clásico. Para el judaísmo, cada persona es responsable de sus propios pecados, y la expiación se alcanza mediante el arrepentimiento y las buenas acciones. La doctrina cristiana de la redención por medio del sacrificio de Jesús es, para muchos judíos, uno de los obstáculos más difíciles de aceptar. Otro punto crucial de desacuerdo es la comprensión de la naturaleza del propio Mesías. La creencia cristiana en que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre entra en conflicto con la visión judía de un Dios único, indivisible y sin forma humana. En el judaísmo, la idea de que Dios pueda encarnarse es incompatible con su concepción estricta de monoteísmo. De hecho, cualquier insinuación de que Dios pueda tomar forma humana es vista como una transgresión directa al mandamiento fundamental. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta diferencia no es solo un tema teológico, sino que afecta profundamente la manera en que el pueblo judío entiende su relación con Dios, su práctica religiosa y su visión del mundo espiritual. Es importante comprender que estas diferencias no son meros debates académicos,
representan creencias profundamente enraizadas, mantenidas y transmitidas a lo largo de siglos de tradición. Para muchos judíos, aceptar a Jesús como el Mesías no implicaría solo cambiar de fe, sino reinterpretar completamente su herencia cultural y religiosa. Este profundo abismo teológico nos recuerda la complejidad de la fe y la interpretación, y nos invita a mirar nuestras propias creencias con humildad, reconociendo que las mismas palabras pueden ser entendidas de formas muy distintas según la cultura y las tradiciones de cada comunidad. Cuando nos preguntamos por qué el pueblo judío no acepta a Jesús como el Mesías, no nos enfrentamos únicamente a textos antiguos o discusiones teológicas. Estamos tocando el terreno de la identidad, una fuerza poderosa que configura creencias, valores y culturas enteras. Para comprender realmente este rechazo, es esencial valorar la identidad judía que ha sido forjada a lo largo de milenios de historia, tradición y, en muchas ocasiones, sufrimiento. Imagina, por un momento, formar parte de un pueblo que ha mantenido su esencia durante más de 4000 años, a pesar de haber sido dispersado por todo el mundo, enfrentado persecuciones y presiones para renunciar a su fe, y sin embargo, ha permanecido fiel a sus creencias, sus costumbres y su identidad. Esta es la realidad del pueblo de Israel. Su identidad no es solo una etiqueta, es una parte viva y activa de su existencia. En el corazón de esta identidad está la convicción de ser el pueblo elegido por Dios, como lo expresa Deuteronomio 7:6. Porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo, su posesión especial. Esta elección trae consigo la responsabilidad de ser luz para las naciones y de mantener fielmente las leyes de Dios. Ahora bien, piensa por un instante cómo aceptar a Jesús como el Mesías podría impactar esta identidad. Para muchos judíos, no se trata solo de modificar sus creencias religiosas, sino de algo más profundo, cambiar su sentido de pertenencia. Sería, a sus ojos, alejarse de la comunidad y de la herencia que los ha definido generación tras generación. Además, la identidad judía está profundamente ligada a la práctica y a la observancia de la Torá. Los 613 mandamientos, o mitzvot, regulan desde las leyes dietéticas hasta la observancia del sábado. Estas prácticas no son simples ritos, sino que forman la base de la vida diaria, de las relaciones familiares y del tejido social de la comunidad. El cristianismo, al centrarse en la fe más que en la observancia de la ley, representa un cambio profundo en el modo de vida judío. A esto hay que añadir el contexto histórico. Durante siglos, los judíos han sufrido presiones para convertirse al cristianismo, muchas veces bajo amenazas de persecución o muerte. Estas experiencias han dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva del pueblo judío. Para muchos, aceptar a Jesús sería, de algún modo, traicionar a sus antepasados, que lo dieron todo para preservar su fe. Aceptar a Jesús, por tanto, no es simplemente un acto de convicción personal, es una decisión que toca la esencia misma de la memoria histórica, la continuidad cultural y la supervivencia espiritual de un pueblo. Por esta razón, incluso después de 2000 años, esta cuestión sigue siendo para muchos una herida abierta, pero también una oportunidad para el entendimiento mutuo, para el respeto y para construir puentes mediante un diálogo honesto y sincero. Además, el impacto del Holocausto, una de las mayores tragedias que aún vive en la memoria colectiva, reforzó en el pueblo judío la necesidad urgente de conservar su identidad frente a una casi total aniquilación. Para muchos, existe hoy una fuerte sensación de responsabilidad de garantizar la continuidad de su pueblo y de sus tradiciones. Abrazar una fe que, históricamente,
estuvo vinculada a quienes los persiguieron, puede ser visto como una traición a esa misión de preservación. Es importante recordar que la identidad judía no es únicamente religiosa. Para una gran parte de los judíos, serlo es también una cuestión de cultura, etnia e historia compartida, además de creencias. Incluso quienes no practican activamente la religión, conocidos como judíos seculares, suelen mantener una profunda conexión con su herencia y legado. Aceptar a Jesús, por tanto, no es solo cambiar de fe, sino que podría representar para muchos romper con los lazos culturales y familiares que sostienen su identidad. En muchas comunidades judías circula un dicho muy conocido: ser judío es decir nosotros y no yo. Esta forma de entender la vida es sumamente poderosa, ya que da sentido de pertenencia, ayuda a comprender el mundo y fortalece la unión con algo que va más allá de la individualidad. La idea de apartarse de esta identidad colectiva para aceptar una fe que enfatiza la salvación individual puede resultar muy desafiante. Además, el concepto mesiánico en el judaísmo está estrechamente relacionado con la restauración nacional y la paz universal, mientras que la salvación personal que propone el cristianismo puede parecer desconectada de esta perspectiva colectiva de redención. Comprender estos aspectos culturales y sociales nos permite ver que el rechazo a Jesús no es únicamente una diferencia teológica, sino también una manera de proteger una identidad forjada en medio de adversidades históricas. Se trata de defender una herencia que ha sobrevivido a persecuciones, exilios y tragedias sin perder su esencia, manteniendo viva la esperanza, la resistencia y la resiliencia. Es también un acto de lealtad a la memoria de quienes, a lo largo de generaciones, sufrieron inquisiciones, expulsiones y genocidios sin renunciar a su fe y su legado. Para entender por qué gran parte del pueblo judío no acepta a Jesús como el Mesías, debemos mirar de frente uno de los capítulos más dolorosos de la historia: la persecución que han sufrido a menudo a manos de quienes se declaraban seguidores de Cristo. Esta no es solo una secuencia de hechos aislados, sino una herida profunda marcada en la identidad y en la memoria colectiva de la comunidad judía. Remontémonos a los primeros tiempos del cristianismo. Al principio, los seguidores de Jesús eran considerados una rama dentro del judaísmo. Pero a medida que el cristianismo creció y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, las tensiones se intensificaron. Durante esos primeros siglos, varios líderes cristianos comenzaron a desarrollar una teología que responsabilizaba a los judíos por la muerte de Jesús. De aquí nació la acusación de deicidio, es decir, que los judíos habían matado a Dios. Esta creencia alimentó durante siglos el antisemitismo institucionalizado, generando resentimiento, estigmatización y violencia. En muchas sociedades cristianas de Europa, los judíos fueron confinados a guetos, excluidos de profesiones, forzados a convertirse y acusados falsamente de crímenes horrendos, como envenenar pozos o realizar rituales con sangre. Las cruzadas, cuya meta era liberar Jerusalén, se convirtieron en una excusa para que muchas comunidades judías de Europa fueran brutalmente atacadas. En ciudades como Worms, Speyer y Mainz, miles de judíos fueron asesinados por grupos de cruzados. Posteriormente, la Inquisición en España y otros lugares ofreció a los judíos una elección trágica: convertirse o morir. Incluso aquellos que aceptaron la conversión, los llamados conversos, siguieron siendo perseguidos bajo sospecha de practicar su fe en secreto. Grandes expulsiones de judíos de países como España, Francia e Inglaterra se llevaron a cabo alegando supuestas amenazas religiosas, pero también motivadas por intereses políticos y económicos. Este patrón de persecución no fue un hecho aislado,
Durante siglos continuaron estas agresiones. Incluso en épocas más recientes, el antisemitismo persistió en países mayoritariamente cristianos. Aunque el Holocausto fue ejecutado por un régimen nazi de ideología principalmente racial, no religiosa, no se puede ignorar que siglos de odio cristiano contra los judíos ayudaron a preparar el terreno para esta tragedia. Muchos aún recuerdan que, mientras sus ancestros eran perseguidos o exterminados, algunas iglesias permanecieron en silencio o, peor aún, colaboraron activamente. Esta complicidad no siempre fue accidental. En ocasiones fue alimentada por la teología del reemplazo, una doctrina que sostenía que la Iglesia había sustituido a Israel como el pueblo elegido de Dios, justificando así el desprecio y la opresión hacia los judíos. Es por eso que para muchos judíos, la figura de Jesús no puede desligarse de este doloroso legado. Aceptarlo como Mesías podría interpretarse como rendirse o deshonrar la memoria de quienes, a lo largo de la historia, se mantuvieron fieles a su fe incluso bajo las peores circunstancias. Para comprender esta resistencia, no basta con estudiar teología. Es necesario escuchar a quienes han vivido esta historia, que han heredado las cicatrices, pero también la dignidad intacta. Sus testimonios nos muestran que su rechazo no nace del odio, sino de un compromiso genuino con su historia, su fe y la memoria de sus mártires. Imagina por un instante la Europa medieval. Las cruzadas, organizadas supuestamente para liberar Tierra Santa, acabaron provocando masacres de comunidades judías enteras. En la Primera Cruzada de 1096, muchas de las ciudades del Valle del Rin fueron escenario de matanzas en las que los cruzados obligaban a los judíos a convertirse o morir. Hay registros de familias que, ante la imposibilidad de salvarse, prefirieron el suicidio colectivo antes que renunciar a su fe. Las crónicas hablan de padres que, entre lágrimas, mataban a sus propios hijos para evitarles una vida de esclavitud espiritual. Estos relatos, aunque profundamente dolorosos, forman parte de la memoria judía y explican por qué aceptar otra fe no es una decisión sencilla ni ligera. Sigamos avanzando. En 1215, el Cuarto Concilio de Letrán decretó que los judíos debían portar señales distintivas en su vestimenta, marcándolos públicamente. Esta medida, aplicada luego en toda Europa, no solo los diferenciaba, sino que los convertía en blanco de abusos y violencia. Este tipo de discriminación inspiró siglos más tarde medidas similares, como la estrella amarilla impuesta por los nazis, demostrando cómo ciertas ideas pueden sobrevivir y renacer con formas aún más letales. La Inquisición española, iniciada en 1478, trajo consigo la conversión forzada o la expulsión de cientos de miles de judíos. Muchos que se convirtieron, conocidos como conversos, continuaron practicando su fe en secreto, pero vivían bajo una constante vigilancia. Se creó un sistema de delación donde incluso niños eran incentivados a denunciar a familiares y vecinos. Este clima de miedo destruyó comunidades y relaciones enteras. Además, las riquezas y bienes de los judíos eran frecuentemente confiscados, lo que deja claro que detrás de la persecución también había motivaciones económicas. Estos hechos no fueron meros incidentes aislados. A lo largo y ancho de Europa, los judíos fueron víctimas de acusaciones infundadas, como los famosos rituales de sangre que provocaban matanzas sin juicio ni defensa. Durante la peste negra de 1349, se les culpó de envenenar pozos y miles fueron asesinados. En algunos lugares, se les obligaba a aceptar el bautismo bajo coacción, mientras que en otros eran directamente exterminados. Incluso la Reforma Protestante, que rompió con la Iglesia Católica, no erradicó el antisemitismo. Martín Lutero
quien al principio intentó acercarse a los judíos, escribió después textos sumamente hostiles al no conseguir convertirlos. En su obra Sobre los judíos y sus mentiras, pidió la quema de sinagogas, la destrucción de hogares judíos y la prohibición de predicar su religión. Siglos después, líderes nazis recuperaron estas palabras para justificar sus atrocidades. Esto nos muestra que las palabras, aunque pasen siglos, pueden seguir alimentando el odio. Estas heridas no han sanado por completo. En muchas familias judías, estas historias se transmiten de generación en generación, no para fomentar el victimismo, sino como símbolo de resistencia. Esta memoria colectiva condiciona profundamente su relación con el cristianismo y, especialmente, con la figura de Jesús. Comprender esto es clave si de verdad queremos fomentar un diálogo respetuoso entre ambas tradiciones. Porque no se trata solo de conocer la historia, sino de entender que esta historia sigue viva, presente en la mente, las emociones y la identidad de millones de personas en todo el mundo. En la época moderna, la persecución no cesó. En la Rusia zarista, los judíos fueron víctimas de leyes restrictivas, relegados a vivir en la llamada zona de asentamiento, y sufrieron violentos pogromos, ataques organizados que destruían comunidades enteras. Estos pogromos, muchas veces promovidos por las propias autoridades, dejaron muerte, terror y desolación. Sinagogas destruidas, hogares saqueados y familias desplazadas fueron escenas recurrentes. Esta inestabilidad obligó a muchos judíos a emigrar, creando nuevas comunidades en América del Norte, Europa Occidental y Palestina, pero siempre llevando consigo la conciencia de su vulnerabilidad. Y luego llegó el Holocausto, el intento más planificado y brutal de exterminar al pueblo judío en toda la historia. 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi y sus aliados, muchos de ellos provenientes de contextos culturales profundamente marcados por siglos de antisemitismo cristiano. Este genocidio no surgió de la nada, fue precedido por una larga historia de discursos, leyes y prácticas que durante generaciones habían deshumanizado a los judíos, presentándolos como enemigos espirituales, parásitos sociales o amenazas morales. Aunque la propaganda nazi presentaba su odio como de raíz racial y no religiosa, lo cierto es que su éxito se cimentó en prejuicios y estereotipos que llevaban siglos circulando en diversas sociedades cristianas europeas. Quizá en este momento pienses, eso pertenece al pasado, las cosas ya no son así, y en efecto, ha habido progresos importantes en la relación entre judíos y cristianos, especialmente desde el Concilio Vaticano II en los años 60. En ese evento, mediante la Declaración Nostra Aetate, la Iglesia Católica adoptó una postura completamente renovada respecto al pueblo judío, rechazando la idea de la culpa colectiva por la muerte de Jesús y reafirmando la validez eterna de la alianza de Dios con Israel. Otras denominaciones cristianas también emitieron pronunciamientos similares, condenando de manera oficial el antisemitismo y promoviendo un acercamiento sincero. Desde entonces han surgido centros de diálogo interreligioso, encuentros académicos y múltiples iniciativas conjuntas que buscan sanar las heridas históricas y construir puentes de comprensión. Sin embargo, las cicatrices de este pasado siguen abiertas. Para muchos judíos, el cristianismo permanece profundamente vinculado a siglos de persecución. La cruz, que para los cristianos es símbolo de redención y esperanza, fue para ellos, muchas veces, un emblema de temor. Decoraba los tribunales de la Inquisición,
cubría los estandartes de los cruzados y era portada por quienes exigían conversiones forzadas o arrasaban comunidades enteras. Este trauma histórico genera una barrera difícil de derribar a la hora de considerar a Jesús como el Mesías. No es solamente un tema teológico, es la resistencia ante lo que por siglos fue una presión constante para abandonar su identidad. A esto se suma que precisamente por esta historia de sufrimiento, la preservación de la identidad y la unidad judía se ha vuelto aún más importante. Aceptar a Jesús podría ser percibido por algunos como pactar con quienes, históricamente, intentaron erradicar su fe y su existencia. Aunque las intenciones actuales sean distintas, la memoria colectiva de siglos de sufrimiento no desaparece fácilmente. Cada creencia y cada decisión están entrelazadas con una larga cadena de recuerdos, de generaciones enteras que lucharon por permanecer fieles a su herencia. Es crucial comprender que esto no se trata de culpar a los cristianos de hoy por lo sucedido en el pasado, sino de reconocer el peso que esta historia aún tiene en la sensibilidad y la percepción judía. Para muchos, rechazar a Jesús no es únicamente un asunto doctrinal, sino una manera de honrar la memoria de sus antepasados, que soportaron persecuciones, pero jamás abandonaron su fe. Esta perspectiva nos desafía a abordar el diálogo judeo-cristiano con mayor sensibilidad y humildad, recordando que las creencias no nacen en el vacío, sino que están profundamente marcadas por la historia y la experiencia. Lejos de alejarnos, este reconocimiento debería impulsarnos a unirnos en la construcción de un futuro cimentado en el respeto, la verdad y la empatía. Comprender las razones por las que muchos judíos no aceptan a Jesús como el Mesías no solo enriquece nuestro conocimiento, sino que nos humaniza. Nos recuerda que la fe siempre se vive en un contexto concreto, marcado tanto por el sufrimiento como por la esperanza. Y si realmente deseamos crear puentes sólidos, no debe ser desde la imposición, sino desde la comprensión y el diálogo honesto. En el presente, es importante reconocer que la visión judía de Jesús ha evolucionado. Aunque la postura tradicional de rechazo se mantiene, hoy existe una mayor diversidad de opiniones que refleja tanto la variedad interna del pensamiento judío como las nuevas dinámicas del diálogo interreligioso. Este cambio ha sido posible gracias a un contexto más abierto, a investigaciones históricas más profundas y a un interés mutuo por comprender sin la necesidad de convencer. Si miramos la postura más generalizada, para la mayoría de los judíos practicantes, Jesús es considerado una figura histórica, un maestro judío que vivió en el siglo I, que dejó huella en la historia universal, que influyó profundamente en la cultura occidental y que estuvo relacionado con las corrientes religiosas del judaísmo de su tiempo. Sin embargo, no lo reconocen como divino ni como el Mesías. Aunque pueden valorar la enseñanza moral que dejó, consideran que no cumplió con los requisitos proféticos exigidos por la tradición. El rabino Shmuley Boteach, un referente del pensamiento judío contemporáneo, expresa esta idea de forma clara. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías porque no cumplió las profecías mesiánicas. No obstante, cada vez más estudiosos judíos reconocen la importancia de estudiar a Jesús en su contexto histórico, no como un personaje ajeno, sino como alguien profundamente integrado en la vida y en las tensiones religiosas, políticas y sociales del judaísmo del Segundo Templo. Amy Jill Levine, académica judía especializada en el Nuevo Testamento, ha dedicado su obra a mostrar que para entender realmente a Jesús es indispensable comprender primero el judaísmo que lo formó. Este enfoque académico no implica una aceptación religiosa, pero sí representa una mayor disposición al diálogo.
Se trata de recuperar a Jesús como parte de la historia judía, sin que eso implique reconocerlo como Mesías. Para algunos, es un paso hacia la sanación, para otros, una oportunidad educativa que permite entender mejor al otro. Incluso dentro de sectores más liberales, hay quienes van más allá. El rabino Michael Lerner, editor de la revista Tikkun, sostiene que, sin aceptar la divinidad de Jesús ni su condición de Mesías, es posible valorarlo como un maestro judío que promovió valores de justicia, amor al prójimo y defensa de los oprimidos. Para Lerner, las enseñanzas de Jesús sobre la compasión y la crítica a la hipocresía religiosa se alinean con principios profundamente arraigados en la ética judía. Desde esta perspectiva, Jesús puede ser respetado y admirado sin necesidad de adorarlo o considerarlo divino. Por otro lado, muchos judíos seculares o culturales ven a Jesús simplemente como una figura histórica, un personaje influyente de la antigüedad, al nivel de otros grandes reformadores éticos, sin que eso implique ninguna aceptación teológica. Esta visión es común en ambientes académicos, artísticos y culturales, donde Jesús es visto como símbolo de justicia radical, rebeldía espiritual o humanismo, sin que se lo asocie con la divinidad. Por último, es importante mencionar la existencia del movimiento del judaísmo mesiánico, que combina la fe en Jesús como el Mesías con prácticas y símbolos judíos. Sin embargo, este movimiento no es reconocido por el judaísmo tradicional, ya sea ortodoxo, conservador o reformista, que lo considera una forma de cristianismo adaptado a judíos, especialmente por su aceptación de doctrinas como la divinidad de Jesús o la creencia en la Trinidad. Esta diferencia es clave para preservar la claridad sobre los límites teológicos del judaísmo clásico. En tiempos recientes, el diálogo interreligioso entre judíos y cristianos ha experimentado un notable crecimiento, lo que ha favorecido una comprensión más profunda entre ambas comunidades. Conferencias, publicaciones conjuntas y programas educativos han contribuido a derribar prejuicios históricos y a sanar heridas antiguas. Este acercamiento ha permitido que muchos cristianos redescubran las raíces judías de su propia fe, entendiendo a Jesús no como una figura ajena al judaísmo, sino como un rabino que enseñó dentro de una tradición rica y compleja. Al mismo tiempo, varios judíos han comenzado a cuestionar viejas percepciones sobre el cristianismo, reconociendo que no todo encuentro interreligioso supone una amenaza, sino que el entendimiento mutuo puede enriquecer a ambas partes. A pesar de este avance, es importante destacar que las diferencias teológicas esenciales se mantienen intactas. La gran mayoría de los judíos, sin importar su grado de observancia religiosa, no acepta a Jesús ni como el Mesías ni como una figura divina. Las razones que ya hemos detallado, interpretaciones diferentes de las profecías, la expectativa concreta de un Mesías restaurador, la carga de la identidad colectiva y la huella imborrable del trauma histórico, siguen siendo pilares determinantes para mantener esta posición. A esto se suma la preocupación común entre muchas comunidades judías respecto a los esfuerzos misioneros cristianos dirigidos a ellos, los cuales suelen percibirse como irrespetuosos hacia su fe y su identidad. Aunque algunos de estos intentos puedan estar bien intencionados, muchos judíos los interpretan como una forma contemporánea de presión o de negación de la legitimidad del judaísmo como camino espiritual independiente. Organizaciones como Jews for Judaism trabajan activamente para contrarrestar estas campañas, ofreciendo formación y recursos que permiten a los judíos responder con conocimiento y firmeza.
Por otro lado, es cada vez más común encontrar en ciertos círculos judíos la distinción entre aceptar las enseñanzas éticas de Jesús y aceptarlo como figura divina o como el Mesías. El rabino Irving Greenberg, referente en el diálogo judeo-cristiano, expresa: los judíos pueden respetar a Jesús como un maestro de ética sin aceptar las afirmaciones teológicas que el cristianismo hace sobre él. Esta perspectiva abre espacio a una relación más abierta, sin requerir una unidad doctrinal, pero proponiendo un terreno común basado en el respeto, la honestidad y el deseo compartido de construir un mundo más justo. Vale la pena subrayar que, en Israel, donde la vida judía se desarrolla en un contexto donde es mayoría y forma parte de las instituciones del Estado, las percepciones sobre Jesús pueden ser distintas a las de las comunidades de la diáspora. En muchos casos, el debate no carga el mismo peso emocional o histórico que en Europa o América, donde siglos de conflicto marcaron la relación entre cristianos y judíos. En Israel, algunos ven a Jesús más como un personaje histórico que como una figura conflictiva, permitiendo que su estudio en ambientes académicos y culturales se realice de forma más objetiva. De hecho, en las universidades israelíes es habitual encontrar cursos dedicados al estudio de Jesús desde una perspectiva histórica y no confesional. Académicos, historiadores y teólogos analizan sus enseñanzas, el contexto social y político en el que vivió y su influencia en el surgimiento del cristianismo y en la evolución posterior del judaísmo. En sectores laicos o progresistas incluso, se reconoce que, más allá de su papel religioso, Jesús fue un judío que desafió estructuras opresoras y promovió valores profundamente éticos. Sin embargo, este reconocimiento no implica una aceptación espiritual, sino un interés académico y reflexivo. Estas actitudes contemporáneas muestran la complejidad y diversidad de la identidad judía en la actualidad. Aunque el rechazo de Jesús como el Mesías sigue siendo ampliamente sostenido en la mayoría de las corrientes judías, la conversación sobre su figura es hoy más matizada, variada y abierta al análisis. Se están abriendo espacios para un diálogo genuino, no para diluir creencias, sino para enriquecer el entendimiento recíproco y la valoración de la diversidad. Comprender estas posturas modernas es indispensable para fomentar un diálogo interreligioso auténtico y profundo entre judíos y cristianos. Implica ir más allá de estereotipos o simplificaciones. Requiere escuchar de verdad, aprender con dedicación y dialogar con respeto. Nos recuerda que las creencias pueden evolucionar y dialogar sin perder su esencia, y que el judaísmo, lejos de ser uniforme, se expresa en múltiples corrientes: ortodoxa, conservadora, reformista, reconstruccionista, humanista y secular, cada una con matices distintos respecto a Jesús y al cristianismo. Al concluir esta reflexión, se hace evidente que la negativa del judaísmo a aceptar a Jesús como el Mesías es un tema mucho más complejo de lo que suele suponerse. No es, como a veces se ha caricaturizado, simple incredulidad o terquedad. Es una postura que surge de profundas raíces teológicas, históricas, culturales y de identidad. Esta realidad nos interpela a encarar los diálogos interreligiosos con respeto, empatía y apertura, conscientes de la riqueza y profundidad que cada tradición posee. A lo largo de este recorrido hemos observado las diferencias teológicas, los traumas históricos y la fuerza de la identidad judía que ha sabido mantenerse firme a pesar de adversidades inimaginables. También hemos visto que, aunque la distancia entre judíos y cristianos es real, existen puntos de encuentro que permiten tender puentes de entendimiento, cooperación y respeto. Finalmente, surge una pregunta:
¿Cómo podemos utilizar este conocimiento para promover el entendimiento y el respeto entre ambas comunidades? La clave está en abordar este tema con humildad, reconociendo que ninguna tradición posee la totalidad de la verdad y que para dialogar es necesario escuchar. Como bien enseñó Hillel, uno de los sabios más recordados del judaísmo, lo que no quieres para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. El resto es comentario. Ve y aprende. La educación es fundamental. Los cristianos que desean entender a sus vecinos judíos deben tomarse el tiempo para aprender sobre la historia, la teología y la cultura judías. Esto no significa abandonar sus propias creencias, sino adquirir una comprensión más profunda de la perspectiva judía que enriquezca su propia fe y les permita ver a Jesús en su verdadero contexto histórico y religioso. De la misma manera, los judíos pueden beneficiarse al comprender la teología cristiana y la diversidad dentro del cristianismo, reconociendo que no todo cristiano busca convertir y que muchos cristianos sinceros desean construir puentes, no imponer verdades. Programas de diálogo interreligioso han demostrado ser efectivos en la construcción de puentes. Estos foros permiten conversaciones honestas y respetuosas sobre diferencias y puntos en común. La Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos, la Declaración de Dabru Emet por parte de académicos judíos y diversos consejos interreligiosos locales son ejemplos de iniciativas que promueven este tipo de diálogo. Estos encuentros no solo reducen tensiones, sino que también fomentan amistades profundas, proyectos conjuntos y una visión común del mundo. Es importante ir más allá de la tolerancia y buscar un respeto genuino. Esto significa no solo aceptar el derecho del otro a sus creencias, sino también valorar verdaderamente la riqueza de su tradición. Como el rabino Jonathan Sacks, ex rabino jefe del Reino Unido, enfatizaba frecuentemente, la prueba de la fe es si puedo hacer espacio para la diferencia. El verdadero diálogo comienza cuando dejamos de hablar sobre el otro y empezamos a hablar con el otro. Cuando dejamos de ver la diferencia como amenaza y empezamos a verla como una oportunidad para el crecimiento mutuo. Para los cristianos, esto puede significar reconsiderar la forma en que abordan el evangelismo hacia los judíos. En lugar de ver el rechazo judío a Jesús como un problema a resolver, puede verse como una oportunidad para profundizar su propia fe mediante el compromiso con una perspectiva diferente. Como declaró el Papa Francisco, el diálogo y la amistad con el pueblo judío forman parte de la vida de los discípulos de Jesús. Esta declaración no solo es teológica, sino profundamente pastoral, pues invita a caminar junto al otro sin intención de imponer, sino con el deseo sincero de conocer, compartir y construir. Para los judíos, esto puede implicar distinguir entre el antisemitismo histórico cristiano y los cristianos modernos que buscan genuinamente comprensión y amistad. También puede significar estar abiertos a aprender sobre el cristianismo sin temor a comprometer su propia identidad, sabiendo que el conocimiento no debilita la fe, sino que la fortalece. Ambas comunidades pueden centrarse en valores compartidos y objetivos comunes. Judaísmo y cristianismo enfatizan el monoteísmo ético, la justicia social, la dignidad de la vida humana, la compasión hacia el prójimo, el amor al extranjero y la responsabilidad hacia el mundo. Colaborar en cuestiones sociales, como la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz, la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, puede crear lazos que trasciendan las diferencias teológicas. En un mundo fragmentado por ideologías extremas, divisiones políticas y conflictos religiosos,
El testimonio de dos comunidades que tras siglos de dolor eligen caminar juntas puede ser un faro de esperanza para las futuras generaciones. Es igualmente crucial enfrentar el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa de manera directa. No basta con desear la paz entre religiones. Es necesario actuar con decisión frente a cualquier manifestación de odio, exclusión o prejuicio. Los líderes cristianos tienen la responsabilidad moral y espiritual de educar a sus comunidades sobre el legado perjudicial del antisemitismo, reconociendo cómo las palabras, interpretaciones erróneas y silencios del pasado contribuyeron a siglos de sufrimiento. Este trabajo comienza en los púlpitos, pero también debe extenderse a las escuelas, medios de comunicación, instituciones teológicas y a cada espacio donde se forma la conciencia colectiva. Los líderes judíos, por su parte, pueden reconocer los cambios positivos en las actitudes cristianas hacia los judíos y el judaísmo, distinguiendo entre el pasado doloroso y las nuevas generaciones que desean sinceramente construir una relación basada en el respeto. Esta apertura no significa olvidar el pasado, sino usarlo como fundamento para un futuro más humano. Reconocer el arrepentimiento genuino y los gestos de acercamiento también es un acto de generosidad y sanación. En entornos académicos, los cursos de religión comparada, las cátedras compartidas, los seminarios interconfesionales y los programas de estudio conjuntos son espacios privilegiados para derribar prejuicios e iluminar similitudes. Iniciativas como el Centro para el Entendimiento y la Cooperación Judeo-Cristiana en Israel están a la vanguardia de estos esfuerzos, generando investigaciones, foros y experiencias formativas que enriquecen a las nuevas generaciones con una visión más amplia y empática del otro. A nivel personal, construir amistades genuinas a través de las líneas religiosas puede ser transformador. Una conversación honesta, una comida compartida, una visita en una festividad, un gesto de apoyo en tiempos de dificultad. Todas estas experiencias, aunque simples en apariencia, tienen el poder de derribar muros construidos durante siglos. Las relaciones personales tienen un impacto directo en cómo percibimos a la fe del otro. Allí donde hay confianza, la teología se vuelve diálogo, no confrontación, y las diferencias se convierten en oportunidades para aprender, no en barreras que nos separan. Es importante recordar que la comprensión no exige acuerdo. Judíos y cristianos pueden mantener sus creencias distintivas sin perder el respeto mutuo. El verdadero diálogo no nace del deseo de convencer, sino del deseo de conocer. No se basa en la necesidad de cambiar al otro, sino en el reconocimiento de su valor y dignidad. Como escribió el filósofo judío Martin Buber, el verdadero diálogo es aquel en el que cada uno de los interlocutores, incluso cuando se opone al otro, escucha, afirma y confirma a su oponente como otro existente. Esta visión no elimina las diferencias, pero las humaniza. Nos permite mirar al otro no como una amenaza, sino como un reflejo de la misma búsqueda espiritual que todos compartimos. Por último, ambas comunidades pueden abrazar el concepto de envidia sagrada, la capacidad de admirar y aprender de las cualidades de otra tradición de fe sin abandonar la propia. Este enfoque, defendido por académicos como Krister Stendhal, representa un cambio de paradigma. En lugar de enfocarnos en lo que nos separa, podemos enfocarnos en aquello que admiramos del otro, su forma de orar, su sentido de comunidad, su entrega al servicio, su ética social. Esta envidia no es destructiva, sino transformadora. Nos inspira a ser mejores dentro de nuestra propia tradición mientras reconocemos la belleza de la fe ajena. En conclusión, superar el abismo entre las perspectivas judías y cristianas sobre Jesús
Requiere paciencia, empatía y disposición para comprometerse con puntos de vista diferentes. No se trata de borrar las diferencias ni de fusionar identidades. Se trata de crear un espacio donde esas diferencias puedan coexistir pacíficamente y, en última instancia, enriquecer nuestra comprensión de la fe, del otro y de la condición humana. Esta es la riqueza del pluralismo religioso auténtico. No todos debemos caminar el mismo sendero, pero sí podemos caminar unos al lado de otros, compartiendo el mismo horizonte de esperanza. Al promover la comprensión y el respeto, no solo honramos nuestras propias tradiciones, sino que también contribuimos a un mundo más armonioso, más consciente, más justo. Un mundo donde las heridas del pasado no dicten el futuro, donde la memoria no sea un obstáculo, sino una maestra sabia que nos recuerda quiénes somos y hacia dónde podemos ir si elegimos el camino del entendimiento. Como declaró el profeta Miqueas, ¿y qué exige el Señor de ti? Que actúes con justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Estas palabras no solo trascienden el tiempo, sino también las fronteras entre religiones. Son un llamado universal a vivir con integridad, con compasión y con humildad. Y en ese espíritu de justicia, misericordia y humildad, podemos construir puentes de entendimiento que atraviesen incluso los abismos teológicos más amplios. Así que ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué crees que es lo más importante para construir un diálogo respetuoso entre diferentes religiones? ¿Has tenido alguna experiencia de amistad o colaboración con personas de otra fe que te haya marcado? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tu voz también construye este puente. Y si aún no te has suscrito al canal, no pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad que busca comprender, aprender y crecer. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual, histórico y humano. Además, no te olvides de ver el próximo video, donde continuamos esta reflexión con nuevas preguntas, nuevas perspectivas y nuevas historias. Haz clic ahora en el video que aparece aquí en la pantalla. Nos vemos allá.